Muy buenas tardes, queridos amigos. Bienvenidos a Vladimir a la Una. Hoy tenemos como invitado a Leopoldo López, coordinador general de Voluntad Popular. Bienvenido, Leopoldo. Muchísimas gracias. Gracias por asistir al programa. Siempre, hermano. Bueno, gracias. Bueno, quisiera, ya que hacemos mención de esta comunicación de Rafael Marín, bueno, que dieras tu opinión sobre estas denuncias de magnicidio que han sido adelantadas por el Ejecutivo Nacional. Ayer teníamos precisamente al general Rodríguez Torres en el programa y habló extensamente del caso, ¿no? Mire, yo la verdad creo, Vladimir, que ese es un caso, como muchas otras veces el gobierno ha intentado, para distraer la atención y que nosotros caeríamos en un error repicándole la agenda mediática, la agenda política que quiere el gobierno. Me parece muy lamentable que el ministro de Interior y Justicia, en un país en donde ha fracasado la seguridad, y parte de eso es lo que quiero hablar contigo el día de hoy, en lugar de hablar de cómo vienen aumentando los homicidios, cómo vienen aumentando los secuestros, a pesar de que ellos digan lo contrario, cómo viene aumentando la zozobra del país, venga un programa como este y se dedique casi una hora a hablar de un tema que para nada es relevante para los venezolanos, que no han mostrado pruebas contundentes, que no tiene absolutamente nada que ver con lo que realmente los venezolanos esperan de un gobierno. Y en ese sentido yo le diría a los venezolanos que quieren un cambio, a los dirigentes, a los candidatos a alcaldes, a concejal, a todos los venezolanos que queremos un cambio, que le prestemos atención a ese tema. De verdad creo que allí hay una estrategia de montar una mampara para desatender lo que es relevante para los venezolanos, que es el fracaso de este gobierno. Ahora, ¿tú no crees que haya sectores interesados en la muerte del presidente Maduro, en la muerte de Diosdado Cabello, para generar caos en Venezuela? Probablemente dentro de ellos mismos, te diría. Probablemente dentro del mismo oficialismo pueden tener esas agendas, pero es poco creíble que durante años hayan venido con el mismo cuento, con el mismo tema, con la misma acusación y jamás hayan presentado ningún tipo de acusación. El gobierno, nuevamente insisto, está buscando desviar la atención. Y como tenemos pocos minutos, Vladimir, yo te diría que sobre ese tema prefiero no plantear absolutamente más nada, porque creo que aquí hay una oportunidad para que podamos profundizar en otros temas y pudiéramos comenzar por el tema de la seguridad. Ya vamos para allá, pero yo te tengo algunas preguntas primero. Bueno. Hace unos meses tú declarabas, pues creo que fue como hace un mes, que el país no está para esperar 6 años para que se dé un cambio en Venezuela, ¿no? Y que habría que articular el descontento con protestas. ¿Tú mantienes esa posición hoy en día? No, la mantengo, y hoy dimos una rueda de prensa en donde reafirmamos esa posición. Yo creo que nosotros, primero de nada, partimos del hecho de que nos robaron las elecciones el 14 de abril. Es decir, ya hay una posición política, ya allí hay una posición entre las instituciones del país, ya hay una posición de defensa de la voluntad del pueblo venezolano que se expresó el 14 de abril. Y nosotros, por supuesto, tenemos que actuar en consecuencia. Nosotros no podemos pasar esa página como si eso no hubiese ocurrido. Es la posición que tenemos millones de venezolanos, no solamente la dirigencia política. Ahora, ¿y cuál es la hoja de ruta para esa política? Esa hoja de ruta, por supuesto, está dentro de la Constitución con distintas opciones que plantea la propia Constitución. Nosotros estamos en la obligación, primero que nada, de consolidar una masa crítica de venezolanos que quiera impulsar el cambio, que quiera recorrer ese camino de hacer de una mayoría que por la vía constitucional se pueda expresar y lograr. Hoy por hoy, Vladimir, te diría que ya el cambio ni siquiera es un cambio necesario a nivel del Ejecutivo. Yo creo que aquí hay que ir más allá. Yo creo que aquí hay una putrefacción dentro de todo lo que es la estructura del Estado venezolano, de las cúpulas, de los dirigentes, de los responsables del Estado venezolano. Pero aquí hay tiempo, Leopoldo. Están los tiempos. Está la elección de alcaldes ahora en diciembre. Está la posibilidad de un referéndum revocatorio para el presidente de la República, para los diputados. Eso tiene un plazo. Ese plazo es el que tú planteas, ¿o no? Como te digo, en su momento, pues... ¿O tú crees que tiene que ser antes? Pues luego de deliberaciones y de buscar precisamente una ruta y asumir un camino concreto, pues diremos cuál es el que nosotros compartimos, que tiene que buscar la mayor cantidad de consensos. Lo que sí estoy convencido es que nosotros tenemos que recorrer los caminos constitucionales, pero sobre todo populares, pero sobre todo democráticos, sobre todo de las grandes mayorías, de la organización popular, para lograr que este gobierno salga antes de 6 años. Estoy convencido de eso. Y lo digo, mira, Vladimir, y te digo, a mí no me importa los calificativos que me ponga el gobierno. Ya saldrán a decir lo que quieran decir. A mí eso me resbala, de verdad. No tengo ningún problema con los calificativos, con los adjetivos que utilice el gobierno y sus voceros en función de las posiciones políticas que estamos planteando en este momento y que siempre hemos planteado. Pero sí tengo la firme convicción, y le digo a los que nos están escuchando, que si están de acuerdo con que tiene que haber un cambio profundo en Venezuela, pues preparémonos para lo que significa recorrer la organización de las grandes mayorías para que ese cambio se pueda materializar. Sigue la participación de la audiencia, ¿no? Hay mucha gente que le gusta que leamos mensajes y otros que nos dediquemos a las preguntas que tenemos.
traje por supuesto preguntas para ti, pero siempre es bueno también darle participación a la audiencia, ¿no? Fíjate, la campaña electoral ya arrancó de hecho, ¿no? Sin embargo, en la oposición hay algunos lugares donde todavía no hay claridad con respecto a lo que puede pasar. Por ejemplo, el municipio Libertador. ¿Ustedes han hecho alguna gestión, por ejemplo, con Ecarri, con Ismael García, para ver si resuelven ese asunto de la candidatura? Aunque Ismael García fue electo en primarias, pues Ecarri prácticamente no reconoce ese resultado, pues. Bueno, lo primero son las excepciones, ¿no, Vladimir? Yo creo que para el gobierno en esta oportunidad es la regla. La regla para el gobierno son sus problemas internos, las divisiones, los multicandidatos. Para nosotros hay excepciones muy concretas y puntuales. Y yo creo que se van a evaporar en el tiempo. Yo creo que me pregunta sobre el caso Libertador. Bueno, el candidato, por supuesto, es Ismael García. La propuesta que no solamente defiende la mesa por su origen desde las primarias, sino porque es la mejor opción para Caracas, porque tiene las propuestas y porque Ismael ha venido haciendo un trabajo que reconocemos todos, va a tener éxito el 8 de diciembre. Allí no hay ninguna candidatura que pueda despertar el entusiasmo de quienes quieren un cambio que no sea la candidatura de Ismael García. Y así con las otras pequeñas excepciones que hay en el resto del país. Bueno, seguimos aquí también con lo que nos dicen nuestra audiencia. Carlos Granados, hola, excelente programa. El Hospital Central del Táchira en abandono, parece un depósito de chatarra. Ajá, Wolf Maker, ¿qué esperas para diciembre? ¿Y qué piensan como los del poder viajan por todo el mundo y no les dará tristeza ver el país así? Ajá, por aquí. Leopoldo, por favor, hable con la alcaldesa de Maracaibo. El transporte público es una vergüenza, dice Julio Rangel. Un saludo a Leopoldo López de Monaga, Elisa Hernández. Ajá. ¿Cómo dicen que ganó Capriles e invitan a participar el 8 de diciembre? Ese hecho es la mayor evidencia de que han mentido al país, dice Ricardo. Mira, Vladimir, yo creo que con respecto a la primera pregunta, yo de verdad a veces cuestiono el amor al país que tienen los dirigentes del oficialismo. De verdad te lo digo, de todo corazón, hermano. ¿Cómo es posible la situación del sistema de salud que tenemos? Y pregunto, bueno, estos dirigentes del gobierno que viajan por el mundo y ven otro sistema de salud y que lo financian con dinero venezolano, construyen hospitales con dinero venezolano en otros países, financian programas de salud en otros hospitales, pero acá tenemos la salud, por hablar de la salud, pero pudiéramos hablar de todos los sectores, estamos en una situación que éticamente el gobierno es cuestionado. Por supuesto nosotros lo cuestionamos políticamente, legalmente, creo que ahí hay unas cuentas pendientes de quienes han venido manejando ese asunto a lo largo de estos años, pero creo que moralmente también refleja el poco amor que tienen los que hoy están llevando las políticas públicas por parte del gobierno hacia el pueblo venezolano. El hecho de que ocurran todos estos escándalos, ahí dice, bueno, es el hospital de Táchira, pero es el de Nueva Esparta, es el de Maturín, son todos los de Caracas, es el de Maracay, sí, la salud pública colapsada, y al gobierno no le importa. El gobierno lo que nos dice es que ellos están comprando armas, compañero. Ayer el anuncio que dice Maduro es que va a comprar más armas de Rusia. Y no hablan, ni se ocupan, ni se entregan con amor, con pasión para recuperar el sistema de salud. Ahora, ¿ustedes tienen propuestas concretas, por ejemplo, para resolver la crisis de la salud? Propuestas concretas para el tema de la seguridad, propuestas concretas para el tema, por ejemplo, de la inflación, que es otro de los asuntos que le preocupa a los venezolanos, el costo de la vida. Sin duda alguna. ¿Por cuál empezamos? Bueno, el que tú quieras. Empecemos con la salud, pues. Empecemos por el tema de la salud. Propuestas concretas. Lo primero es que tenemos que garantizar el financiamiento del sistema de salud. Nosotros hemos planteado que de los recursos que entran por la vía petrolera se puedan destinar a lo que nosotros llamamos un fondo solidario que tenga como responsabilidad o que tenga como destino el financiamiento de la seguridad social, la salud y la educación. Allí atendemos el problema del presupuesto, pero por supuesto que eso pasa por una planificación que busca integrar el sistema de salud. Fíjate, uno de los problemas que se ha tenido con la política de salud de este gobierno es que hizo un trabajo bueno, yo lo reconozco, con los módulos barrio adentro, pero los módulos barrio adentro se quedaron aislados. Entonces tú tenías que el módulo barrio adentro terminaba siendo un lugar en donde buscaban atender problemas y patologías que no podían ser atendidas a ese nivel primario ambulatorio. El desafío que se tiene es lograr vincular el sistema de atención primario, que es el módulo que está en los barrios, en los pueblos, con los distintos niveles de ambulatorio y que finalmente estén los hospitales especializados para la cardiología, para cáncer o para cualquier otro tipo de enfermedad. Hoy por hoy el sistema de salud está totalmente fracturado, no hay una integración y por supuesto tú tienes un colapso que a todo nivel, desde el módulo hasta el hospital especializado. ¿Es posible lograrlo? Claro que es posible lograrlo, pero hay que atender un grave problema que tenemos en el sector salud, que es el talento.
Fíjate, una de las crisis que tiene hoy la Universidad Central de Venezuela es que están cerrando los posgrados de salud por una razón muy lamentable, que es que no se están inscribiendo estudiantes, porque el estudiante de medicina que se está graduando se está yendo del país. Venezuela es uno de los países que proporcionalmente en el mundo está exportando más talento preparado de salud hacia otros países. Nosotros tenemos muy buena preparación en nuestras universidades públicas en el área de salud, pero no las está aprovechando el país. Vamos con el tema de seguridad si quieres. En ese tema, lo primero es que hay que reconocer el problema. Es decir, mientras tú tengas un ministro que en esta silla se sentó el día de ayer y que diga que han disminuido los índices delictivos, que ya los secuestros están casi en cero, que los índices de delito y de homicidio vienen bajando, por supuesto no vas a reconocer el problema, pues eso es como un enfermo que no se quiere curar. Ese es un enfermo que no reconoce que tiene una enfermedad. Entonces, lo primero es reconocer el problema y a partir de allí establecer una política pública integral de todo el Estado venezolano que aborde el problema en 4 fases. Lo primero, la prevención, y ahí podríamos hablar de todo lo que nosotros estamos planteando para prevenir el delito que en nuestro país, a diferencia por ejemplo de Colombia, que es un problema más vinculado con la guerrilla y el narcotráfico, o de México, que es un problema más vinculado con el crimen organizado y el narcotráfico, en Venezuela es un problema que está muy vinculado con la juventud, con los jóvenes, hombres entre 15 y 25 años. Ahí ¿Ha servido para algo Patria Segura? Lo segundo, no, y ahorita vamos a hablar de algunos resultados. Lo segundo es una reforma integral de la policía. Mira, yo siempre que voy a cualquier pueblo de Venezuela hablo con los policías, porque yo fui alcalde 8 años, conozco lo que es la vida de un policía, las necesidades. El gobierno dice que tu municipio, Chacao, es el más inseguro de Venezuela. Bueno, ¿quién se va a creer eso? Mire, creo que habla con seriedad. Tú le preguntas a los policías, ¿tienen seguro? No tienen seguro, compañero. ¿Tienen dotación? No tienen dotación. ¿Cuándo fue la última vez que usted fue a un campo de tiro para practicar? Bueno, cuando estuvieron en la academia. No tienen acompañamiento para ellos y su familia. Esa es la realidad y lo podrán reconocer todos los que están viendo este programa. Luego el tercer bloque en materia de seguridad tiene que ver con una de las reformas más urgentes que tenemos nosotros, éticamente más importante que el sistema de justicia. Nosotros de cada 100 homicidios, 93 quedan impunes. ¿Eso es culpa de quién, Vladimir? Eso es culpa fundamentalmente de las cabezas de los poderes públicos que no han hecho las reformas integrales en el sistema de justicia. Y cuando hablo de ello, estoy hablando de la fiscalía. Estoy hablando de los tribunales, estoy hablando de los niveles injustificados absolutamente en materia de impunidad. Y el cuarto bloque tiene que ver con el sistema penitenciario. Ahí tenemos una ministra que lo que hace es mentir y decir y justificar lo injustificable. Es imposible que los venezolanos nos traguemos el cuento de que ese es un problema y no tiene solución. Claro que tiene solución. Aquí hay una complicidad del Estado con toda una estructura de delincuencia que en las cárceles convive. Nos queda el tema económico. Vamos a hacerlo al regreso de la pausa, pero aquí hay una pregunta de Reinaldo Torres que es bien interesante. Leopoldo, ¿estás de acuerdo con una ley de exceso de bienes para acabar con la corrupción? No sé de qué sería esa ley de exceso de bienes, pero yo creo que el problema no es lo que tienen muchos, sino los que tienen muy poco. Yo creo que parte de la visión de este gobierno equivocada es plantear quitarle a los que tienen para darle a los que no tienen, cuando lo que tenemos que lograr es que todos tengan, es que todos puedan crecer, que todos puedan nivelarse hacia arriba, que todos puedan tener la oportunidad de estudio, que todos puedan tener la oportunidad de un empleo. Oposición dice que todo lo que el gobierno hace es para distraer la atención, pero si le mostraran pruebas se retractarían, pregunta William Mariño. Bueno, claro, si se presentan unas pruebas que tengan algún tipo de credibilidad, por supuesto es un tema para debatirlo. Ahora, ¿qué es lo lógico, Vladimir, con ese tema? Que lo lleve ese y cualquier otro de los shows que monta el gobierno. Coño, Vladimir, aquí venimos del gobierno a decirnos que la oposición está comprando aviones, compañeros, de verdad. Es decir, entendamos el nivel de imaginación y de locura y de delirio por parte del gobierno de montar unas acusaciones en contra de la oposición. Si usted tiene esas pruebas, pues llévela a la asamblea, presente allá la foto, la factura, quién está detrás de eso. Lo mismo con cualquiera de estos temas. Ahora, lo que nosotros tenemos que estar claro, que esa es la agenda del gobierno, y que nosotros tenemos que estar claro, no podemos perder el foco. Seguimos aquí. Rommel Ramírez dice, el pueblo no está de acuerdo con esta Asamblea Nacional, ya tienen la mitad de su periodo, ¿por qué no hacer un referéndum revocatorio? Pregunta Rommel Ramírez. Vladimir Maldonado dice, pregúntale por qué niega que fue partícipe del golpe de Estado y por qué detuvo a Rodríguez Chacín. George Laugin, no hay nada más peligroso que ideas con falsas premisas vendidas persuasivas y engañosamente. Ajá, otro por aquí. Noveleros de este gobierno son puros noveleros y la economía por el piso, dice Lorellán Peroso. Otro mensaje por aquí. Lewis Sequera, el gobernador acepta que al gobernador de Miranda electoralmente y no al presidente de la República como ilegítimo. ¿No crees que te contradice? No entiendo mucho el mensaje. El gobierno con su show lo que busca es desviar la atención. Aquí están citando algo que dijiste. Aquí está Isleón, mira,
Una admiradora tuya te dice aquí, desde Guarena un fuerte abrazo para el mejor invitado que has tenido y que hoy da sintonía a Globovisión. Lo del magnicidio ya es de Yabú, siempre es lo mismo, dice Jersey Gómez. Wilfredo Córdoba, buenas tardes. Donde no gane la MUD este 8 de diciembre, van a decir que es ilegítimo, como dicen con el presidente Maduro. Y por aquí preguntan también, ¿el plan es un referéndum revocatorio a Maduro? Pregunta Félix Montenegro. Bueno, ¿tienes ya algunas ideas, no? No, yo insisto, Vladimir, que el plan, pues la propuesta gruesa que nosotros tenemos que asumir desde la alternativa, desde la oposición, desde la unidad, es articular, organizar y profundizar la vocación de cambio que tienen que tener los venezolanos. Por supuesto, planteándole a los venezolanos que las cosas pueden estar mucho mejor. Fíjate, por ejemplo, el tema de la salud que está hoy sobre el tapete. ¿Por qué los venezolanos hoy, cuando le tocan la puerta a un hospital, no tienen acceso a ser atendidos dignamente, como lo plantea la Constitución? Porque se robaron los reales, hermano. Porque se robaron los reales de los venezolanos. Fíjate esto, que yo creo que vale la pena verlo, que es muy revelador sobre este tema. Hay muchas cifras, muchos indicadores, pero para mí este es uno que indica la crisis del sistema de salud. Venezuela necesitamos, por nuestra población, 90.000 camas operativas. Hay instaladas 47.000, pero hay operativas 16.200. ¿Eso qué significa más allá de la cifra? Que de cada 10 venezolanos que le tocan la puerta a un hospital porque tienen alguna patología o porque están acompañando a un familiar, 8 se quedan en la calle. Y los 2 que son atendidos tienen que comprar los insumos, y eso lo sabe la gente que nos está viendo. Los 2 que son atendidos tienen que comprar las sábanas, las medicinas, algunas se han escuchado hasta casos de tener que pagar por debajo de la mesa. Es decir, hay una putrefacción en el sistema de salud que tiene responsables. Ahora nos dicen que están montando una comisión especial para el sistema de salud. Ojalá lo puedan resolver por el bien del pueblo venezolano, pero entiendan que tienen responsabilidad de 14 años de gobierno. 14 años, mira, en 14 años se pudieron haber construido todas esas 90.000 camas operativas. Pudimos haber logrado hacer del sistema de salud venezolano no solamente un sistema de salud que le diera respuesta a los problemas puntuales, sino que tuviésemos un sistema de seguridad social que garantizaría la tranquilidad de la familia venezolana. Un gobierno de la oposición garantizaría gratuidad de la salud, gratuidad de la enseñanza, no habría cambios en ese sentido. No, absolutamente. Absolutamente, además que tenemos los recursos para poder hacerlo. Yo creo que aquí una de las grandes tareas pendientes que tiene el Estado venezolano, la nación, es un sistema de seguridad social. Tú fuiste constituyente, Vladimir, y tú recuerdas que ese fue uno de los debates importantes en el año 99, hace ya 14 años. Ahora, ¿dónde quedó toda la reforma del sistema de seguridad social en Venezuela? Aquí una empresa pública o un ministerio o un instituto privado tiene que pagarle al seguro social, pero también tiene que cotizar a un seguro privado. Si paga 2 veces, pues sabe que el seguro social no sirve para nada. Ve a quitarle todo el seguro privado a cualquier ministerio, a cualquier gobernación, para que tú veas cómo se te levantan, se cierran y tienes ahí una protesta inmediatamente. Ese es el mejor reflejo de que la salud venezolana colapsó y de que no se ha atendido esa tarea pendiente que es la seguridad social del pueblo venezolano. Me recordaste mi tiempo de constituyente, te pregunto, ¿tú estás de acuerdo con la convocatoria de una constituyente? ¿Crees que es el momento para mover esto después de las elecciones o en esta coyuntura? Yo creo que es uno de los planteamientos que están allí en la Constitución. La Constitución tiene distintos caminos para lograr sustituir este gobierno por la vía constitucional, por la vía pacífica, pero pacífico no significa pasiva. Pacífico es constitucional, en la calle, firme, y ciertamente la constituyente es uno de esos caminos y no podemos descartarlo. Pero sería para cambiar toda la Constitución, una parte que no te gusta. Yo creo que el problema no es la Constitución. Yo creo que el problema es la composición de los poderes públicos. Y cuando hablo de la composición de los poderes públicos, me refiero a las cabezas de los poderes públicos. No hablo ni siquiera de la estructura media y baja, que han sido víctimas de la intimidación, de la corrupción y del chantaje. Me refiero a las cabezas de los poderes públicos, que son todos militantes del PSUV. Son todos personas que tienen un objetivo político para estar allí. Todos están condicionados. Y creo que hoy por hoy la mayoría de ellos tiene rabo de paja que impide que ellos puedan ejercer con autonomía lo que la Constitución les plantea como obligación. Mira, es lamentable, Vladimir, que tengamos una Defensoría del Pueblo que hable de los casos políticos y no se haya presentado a tocarle la puerta a los hospitales venezolanos para ver qué es lo que está pasando. A mí me da una profunda frustración como venezolano ver cómo desde la Defensoría del Pueblo hablan de estos temas y el día de hoy no está la defensora en el hospital de Maracay, que denunciaron ayer que los niños están naciendo y los están poniendo en una caja de cartón, o que no se presentó en la maternidad con el caso del homicidio de la enfermera por parte de 2 drogadictas que le clavaron unas inyecciones en el cuello. No, ella no habla de eso no es el problema. Y la fiscal no investiga el problema de la inseguridad que estamos teniendo. Y por supuesto... Ahora, los diputados de la oposición han estado a la altura
de su rol en este tipo de situaciones? ¿Han estado acompañando a la gente en sus conflictos? ¿Han estado presentes en situaciones como esta? Bueno, yo creo que se ha hecho un gran esfuerzo. Fíjate, por ejemplo, los diputados ahora están buscando llegarle al fondo de lo que ocurrió en Amuay. Otro caso que el gobierno quiere desviar la atención, y están haciendo un buen trabajo. Se presentaron allá, le tocaron la puerta allá en la refinería de Amuay, hablaron con los trabajadores, hablaron con los vecinos, y allí se está haciendo una investigación. Ahora, hay que hacer más de esa contraloría social de calle, de estar allí permanentemente. Sí, no solo los diputados, toda la dirigencia opositora. Te tengo por aquí unos mensajes en el Twitter. Dice Richard Fuente, a mí: estás hablando con el próximo presidente de la República, Leopoldo López. Fuerza y fe. Bueno, fuerza y fe, compañero. Yo creo que nosotros aquí en este momento no se trata de una candidatura presidencial, sino se trata, desde mi punto de vista, de cómo nosotros sustituimos un Estado delincuente, un Estado corrupto, por un Estado de derecho y un Estado constitucional que atienda todos los derechos para todas las personas. No hay político que no le guste escuchar eso, ¿no? Ah, no, hermano, mira, yo no te voy a negar. Sería poco creíble de mi parte decirte que eso no es uno de los temas con los que en un futuro yo quisiera estar con. Hoy el liderazgo de Capriles es indiscutible en la oposición. Bueno, es un liderazgo que está allí, pero el liderazgo de la oposición, un liderazgo colectivo, que me preguntas a mí, y yo creo que uno de los desafíos que tenemos nosotros dentro de la unidad es más cohesión, mayor mística, más allá de lo electoral. Yo creo que somos, en lo electoral, llevamos una muy buena trayectoria. Fíjate lo que está ocurriendo. En lo electoral vamos todos nosotros unidos, con concejales, con alcaldes. El gobierno no ha podido hacer eso, pero creo que nosotros en esta coyuntura tenemos que afianzarnos todos nosotros mucho más hacia la búsqueda de sustituir a este gobierno. Fíjense ustedes, aquí tengo algunos comentarios en el Twitter, algunos que dicen que yo estoy acosando a Leopoldo López y otros me dicen que estoy dejando que conduzca el programa a él. Entonces, bueno, eso quiere decir que vamos bien. Leopoldo, aquí hay muchos comentarios en el Twitter. Por ejemplo, el hospital de Cumaná, Estado Sucre, parece un hacinamiento, es grave la situación, auxilio, dice Rosmary Arena. ¿Con qué moral puede hablar Leopoldo del hospital del Táchira? Se acaba de salir un gobernador y su banda, que deje la demagogia, dice Jonathan Revolución. Los agentes están en conexión con la dictadura, Venezuela está ocupada pero no embargada arriba. No entiendo qué es lo que quiere decir esto, ¿no? Por aquí, pregúntale acerca de la devaluación, ya vamos a hablar de la economía. Sandra, agradada con el invitado, que expliquen por qué con las reservas petroleras más grandes hoy tenemos que hacer colas por un rollo de papel sanitario. Por aquí, pregúntale a los policías de plaza si tienen seguro. Leopold PDVSA, lo que es risa, ahora mira Barrio Adentro, dice Conciencia Crítica. Saludos, Leopoldo, el alcalde que tenemos aquí en Cristóbal Rojas nos tienen decadencia con la basura. Buena respuesta la de Leopoldo López, muy racional, atiende lo importante y no lo urgente. Por aquí decía un señor que Leopoldo López es el líder de la oposición. Por aquí el señor, por aquí lo tengo, me llamaba la atención eso porque lo ha escrito varias veces, ¿vale? Y como que hay un empeño en establecer esas rivalidades, ¿no? En la oposición, pero tú no caes en eso, ¿no? No vale, para nada. Creo que nuestra mayor demostración de compromiso unitario es, nuevamente, cómo estamos yendo todos unidos y todos con una propuesta hacia las elecciones del 8 de diciembre. Fíjate. Pero se reúnen con Capriles, discuten las estrategias, él los convoca, tienen un escenario en el cual tracen ahí tenemos conjunto, por supuesto, espacios. O la mesa va por un lado y Capriles va por otro. ¿Cómo es eso? Tenemos espacios para debatir, para discutir, para fijar estrategias. Fíjate, el tema... ¿Desde cuándo no te reúnes con él? Desde la semana antepasada. Hablan siempre, están de acuerdo en todo lo que... Ciertamente. Allí o sea, lo que dice Leopoldo lo apoya Capriles, lo que dice Capriles lo apoya Leopoldo. Claro, hermano, nosotros estamos en la unidad. Es decir, ahí no hay que buscar a Dios por las esquinas. No hay que buscarle 5 patas del gato. El problema de la unidad lo tienen en el gobierno. O sea, por supuesto que hay distintas opiniones, pero lo más importante, nosotros vamos unidos, así lo hemos demostrado y así seguiremos yendo. Pero fíjate, la gente que sigue preguntando el tema de los hospitales, pues fíjate, es interesante. Alguien te escribe Táchira que el hospital allá está colapsado, el otro el de Cumaná. Yo quisiera decirle a los que nos están escuchando que este es un momento también para que usted que nos está viendo también asuma una responsabilidad. Por supuesto, nosotros asumimos la nuestra, pero que empecemos a organizar equipos, grupos de Contraloría Social que se organicen alrededor de cada hospital, de cada ambulatorio, de cada barrio, y que empiecen a solicitar la información, cuántos recursos se le ha bajado a ese hospital, cuántas promesas se han hecho y no se han cumplido, y que se empiece a organizar el pueblo alrededor de la exigencia de los derechos. Mira, Vladimir, cuando a mí me preguntan muchas veces cuál es la Venezuela con la que tú sueñas, pudiéramos hablar de muchos temas, pero yo la resumo en una frase poderosa, sencilla, pero una frase muy, muy potente, que es todos los derechos para todas las personas. Eso te plantea un país sin exclusión.
Eso te plantea un país solidario con todos esos derechos que están allí planteados en la Constitución. Y también te plantea algo muy, pero muy importante, que es un país que tenga individuos, mujeres y hombres, que estén comprometidos con la conquista de esos derechos. Y que en los momentos de irreverencia, en los momentos de confrontación necesaria porque se están privando esos derechos, pues que también se salga a enfrentar a los opresores, a los que están quitándole los derechos a los venezolanos. Estoy convencido que por ahí va la lucha. Todos los derechos para todos los venezolanos. Quedamos pendientes de hablar del tema económico. Por aquí preguntaban sobre la devaluación, por aquí preguntaban sobre la inflación, qué hacer para atacar esos problemas. ¿Cuáles son las propuestas económicas concretas que tú le haces a los venezolanos e incluso al gobierno? O sea, ¿qué harías tú con el control de cambio? Por ejemplo, ¿lo quitarías, lo mantendrías? ¿Qué harías con la inflación? ¿Qué harías con la escasez de productos? Bueno, lo primero, Vladimir, es entender brevemente pues cómo estamos económicamente. Mira, esta raya azul es la inflación del año 2012. La inflación acumulada mes a mes 2012. Fíjate cómo en el año 2013 se viene abriendo una brecha que lleva la inflación acumulada al mes de julio al 30%. Todo indica que podemos tener una inflación al cierre del año 2013 por encima del 50%. Como lo decía una de las personas que te escribió, todo eso en el país de mayores recursos de América Latina por la vía petrolera. Todo eso en el país que tiene hoy un barril de petróleo a 110 y que puede terminar este año en 120, 130 por el conflicto que estamos viviendo en Siria. Lo primero que hay que hacer es desmontar la estructura corrupta alrededor de cómo las divisas entran a la economía venezolana y se traducen, se convierten en bolívares. Allá hay una estructura corrupta que todos los venezolanos la conocemos, que ha enriquecido a mucha gente y que lamentablemente ha dejado al pueblo al margen. Eso es lo primero, una determinación de que la economía se tiene que manejar de una forma ética para que tenga resultados positivos para los venezolanos. Lo segundo, con respecto a la economía, Vladimir, no tengo ninguna duda, es que nosotros tenemos que voltear la mirada hacia la producción nacional. Nosotros tenemos que construir una economía con un sello hecho en Venezuela, una economía en donde la prioridad sea el productor de papas del páramo venezolano, en donde la prioridad sea el productor de arroz de los llanos de Guárico, en donde la prioridad sea el ganado, la carne que se produce en Venezuela, o la manufactura, o cualquiera otra de las actividades económicas. Pero hoy, lamentablemente, más del 70% del alimento que consumimos los venezolanos viene de Brasil, de Nicaragua, de Argentina, y eso por supuesto tiene una consecuencia, que es que se ha destruido por la política del Estado la economía venezolana. Entonces tú me dices, ¿hacia dónde debe ir un nuevo modelo económico? Lo primero es voltear la mirada hacia Venezuela, hacia la producción nacional, reunirse con el campesino, pero también con el productor, reunirse con el trabajador y también con el empresario. ¿El control de cambio, por ejemplo? Yo creo que el control de cambio es consecuencia del mal manejo de la economía. ¿Lo mantendría? Sí. Bueno, eso tendría que ser. Yo creo que nosotros tenemos que ir a una política de sustitución del control de cambio, pero eso no puede ser, no se puede hacer de manera inmediata. Eso tiene que tener una política económica que en lo fiscal y en la propuesta del modelo económico se pueda ir alineando con un modelo que haga sostenible un tipo de cambio distinto. Fíjate lo siguiente. Tenemos que hacer la pausa y luego hablamos hablando. Seguro que sí, vale. Porque aquí hay un comentario, fíjate lo que dice un ciudadano aquí, ¿no? Armando Silva dice, ese cartoncito aguanta mucho y hablar y hablar sin pruebas cualquiera lo hace. Pero bueno, ahí están cifras que son contratadas. Estas son cifras BCB. ¿Por qué no te lanzas a presidente? Dice Jonathan Salcedo, a ver si le ganas a Maduro. Ese invitado evade todas las preguntas, dice el mismo Jonathan Salcedo. Yosana Barrio dice que le gusta el programa, que esperemos que se mantenga. Bueno, Raúl Castillo Luna pregunta cuándo tomaron esta foto lanzando Molotov y cuándo. Bueno, ya temas de ofensas personales yo no voy a leer esas cosas, amigo. Otro por aquí. Usted que participó en el Aló Presidente 200 de la ciudad vacacional Los Caracas, a nadie le interesa quién la destruyó. Pobre hombre, dile que si se acuerda cuando sacó a golpes al ministro de Interior y Justicia el golpe del 2002, que es lamentable ver nuestro sistema de salud y cómo se regalan nuestros recursos. ¿Por qué no acorralaste a Carreño y a Torres y a Rodríguez Torres? Me dicen, ¿no? Yo no he acorralado aquí a nadie, chicos, hago pregunta, ¿no? Leopoldo López y Capriles es la mejor opción para una mejor Venezuela. ¿Con qué moral? Ah, bueno, ya se lo leímos. Por aquí preguntan, ¿qué opinas tú del cardiológico infantil? ¿Qué opinas de los talleres de capacitación que dan en las cárceles? Que si no ves nada bueno que haga el gobierno. Bueno, con respecto a las cárceles no, Vladimir. Con respecto a las cárceles, yo creo que allí son pañitos calientes. No hay cárceles nuevas que realmente puedan aliviar. Tenemos un problema serio de retraso procesal que no ha sido atendido. Yo no dudo que hay funcionarios con buena intención, de verdad no lo dudo. Además, los he conocido mucho. Conozco bien la realidad de las cárceles, pues nosotros
nosotros en Voluntad Popular tenemos nuestro movimiento de redes penitenciarias que nos ha llevado no solamente a conocer, sino tener representantes de nuestra organización con los familiares y con algunas personas que están privadas de libertad. Es decir, es un problema que le podríamos dedicar todo un programa para hablar. Por aquí me está diciendo alguien que tenemos 5 horas, pero no podemos más de 5 horas. Leopoldo, vamos un poquito... bueno, cómo no, vale. Más allá de nuestra frontera, por incluso me preguntaron nuevamente que cuándo viene Capriles. No, lo hemos invitado a Capriles, lo hemos invitado, o sea, nuestra productora se ha comunicado con su gente de prensa, bueno, esperemos, cuando él quiera venir, pues bienvenido. Por aquí yo quisiera irme un poco más allá de nuestra frontera, ¿no? Porque está planteada una posible intervención militar en Siria por parte de los Estados Unidos y quizás algunos otros países de Occidente, con o sin la opinión que tenga Naciones Unidas, de acuerdo a lo que he venido leyendo, ¿no? Me gustaría tu opinión con respecto a eso. ¿Estarías de acuerdo con una intervención militar de Estados Unidos y de otros países en Siria? Bueno, yo creo que tiene que haber una respuesta de la comunidad internacional ante la atrocidad de lo que está ocurriendo en Siria, sin duda alguna. Esa respuesta, por supuesto, tiene que agotar la vía diplomática, y de agotarse la vía diplomática, pues por supuesto tendría que haber ahí una respuesta en otros términos. Sería un gran error que fuese unilateral por parte de Estados Unidos, como ocurrió en el caso de Irak. Yo creo que eso sería un error que le quitaría la justificación. Creo que es muy lamentable que gobiernos como el nuestro se solidaricen con asesinos como el gobierno de Siria. Oye, Vladimir, son 120.000, 130.000 muertos que han ocurrido allí en los últimos meses y que ya están utilizando armas químicas. El gobierno de Siria lo niega, pero todo indica que ha sido así. Ahí están los muertos, allí están las pruebas de lo que ha ocurrido en Siria. Ese señor responsable de esos 100.000 muertos ha venido acá y lo han tratado como héroe. Aquí le dan, bueno, alfombra roja, pues lo reciben como un gran héroe de las luchas por la humanidad. Y ahí está, responsable de más de 100.000 muertos, responsable de la guerra química. Claro, guardando la distancia con respecto a Siria y Venezuela, por ejemplo. Pero es que yo sí creo, Vladimir, que la política internacional de nuestro país tiene que tener coherencia moral. Uno no puede tenderle una alfombra roja a gobiernos que tienen claramente una trayectoria y una vocación de asesinos. Pasó cuando vino Mugabe. Mugabe es otro asesino que aquí lo recibieron con alfombra roja. A ese señor de Siria también lo reciben con alfombra roja. Del gobierno han dicho muchas veces que hay el peligro de que, o hay sectores que están intentando alentar una intervención militar en Venezuela. Lo han dicho en varias ocasiones, en varios momentos, ¿no? ¿Cuál sería la actitud tuya, por ejemplo, si eso llegara a ocurrir? Pero eso no está planteado. No está planteado. Aquí en Venezuela no hay una guerra civil, ni eso está planteado por parte de nosotros. Nosotros que queremos un cambio estamos conscientes que el cambio lo tenemos que construir los venezolanos, que lo tenemos que consolidar los venezolanos. Claro, sí es muy importante a nivel internacional la comprensión de la comunidad internacional. A mí me tocó después de abril recorrer varios parlamentos de América Latina. Y allí lo que nosotros estábamos buscando era la comprensión, explicar lo que había pasado con respecto a las elecciones del 14 de abril que nos robaron, explicar lo que estaba pasando en el Parlamento. Es muy importante que el gobierno... Ha dicho 2 veces en este programa que a Capriles le robaron las elecciones. Lo has dicho 2 veces, ¿no? Sí. Ahora te pregunto, y lo puedo decir en definitiva, ¿cuántos votos sacó Capriles? ¿Cuántos sacó Maduro? Allí el tema es que hay votos sospechosos que inflaron la votación de Maduro, y te lo explico sencillamente. Allí nosotros logramos identificar que habían personas fallecidas que estaban votando, y hay varios casos concretos que así se denunciaron, pero hay más de 700.000 muertos que están inscritos en el REP. Entonces ahí pudieron haber votado, bueno, decenas de miles de personas fallecidas, pero el CNE no quiso investigar eso. Y otro caso son venezolanos en el exterior que también fueron identificados que estaban votando en Venezuela. El problema estuvo, Vladimir, en que no hubo una auditoría a profundidad por parte del gobierno. La sospecha que termina de reafirmar la denuncia que nosotros estamos haciendo, que se robaron las elecciones, bueno, el gobierno la ratifica con su negativa de abrir una investigación profunda, una auditoría detallada sobre el tema electoral. Ojo, Vladimir, y se lo digo a los que nos están viendo, nosotros no podemos cerrar el capítulo del 14 de abril pasando la página. Vamos a ir cerrando casi que el programa ya con 2 mensajitos. Alexander Gómez dice: Leopoldo, debías darle clase de diálogo al presidente Maduro para que no se equivoque tanto en los discursos. Y por aquí dice Loli Pérez, eso lo dijo Alexander Gómez, y Loli Pérez dice: ese señor que usted tiene en el programa es el propio gallito de pelea, radical, tiene mal carácter, ansioso de poder. Cuidado, fíjate lo que son las visiones que hay en Venezuela. Claro, yo entiendo, la polarización. En un país así, yo entiendo que eso sea así. No es cuestión de ser radical o no. Ahora tú me preguntas, Vladimir, ¿estoy indignado de lo que está pasando en Venezuela? Ciertamente lo estoy. Estamos buscando el encuentro y la reconciliación de todo el pueblo venezolano alrededor de un mejor país. No tengan duda que eso es lo que estamos haciendo. No confundamos la pasividad
que el gobierno quiere que nosotros tengamos con la propuesta de lucha, de protesta que nosotros tenemos que impulsar. Bueno, Leopoldo, se ha agotado el tiempo. Quiero agradecer mucho a la audiencia que ha participado activamente en este programa contigo, como siempre lo han hecho. Y bueno, invitarlos para que nos continúen acompañando aquí en Globovisión, tanto en este espacio como en toda la programación. Gracias, Leopoldo, por venir a Globovisión. Siempre eres bienvenido por aquí.